Mi opinión acerca de la neutralidad. ¿Existe el bien o el mal? ¿O todo es neutro? Y la respuesta es que sí y no al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? En el sentido más grande de las cosas, en el sentido espiritual, en la creación de todo el universo y todo el cosmos, pues no existe no existe el bien y el mal, porque siempre hay otras oportunidades, ¿no? O sea, cuando nos vayamos de aquí y luego regresemos, pues vamos a tener la oportunidad de cambiar las cosas, de arreglar lo que no hayamos aprendido, de aprender lo que no hayamos aprendido, de corregirnos, de pulirnos, ¿no? De seguir como construyéndonos a nosotros mismos. Y si lo ves de esa forma, pues no es tan relevante el bien y el mal, porque igual lo vamos a poder corregir. Ese es el chiste. O sea, vamos a tener más oportunidades para hacerlo diferente. Pero en el sentido mundano, aquí en la realidad de las cosas, pues existe la enfermedad y existe la salud. En el cielo no. En el cielo, o sea, al trascender solo eres energía, te vuelves energía, y la energía es amor. O sea, nosotros somos en esencia amor. Y cuando trascendemos, en eso nos convertimos. A menos que estemos atorados por otras cosas, y de todas formas en algún punto lo vamos a tener que arreglar. O sea, vamos a cambiarlo y a convertirnos en amor otra vez, y así, o sea. Pero aquí, mientras estemos aquí, o sea, ¿qué vida quieres vivir? O sea, ¿cuál va a ser la experiencia que vas a tener? ¿Vas a tener una experiencia de enfermedad o una de salud? ¿Una de estabilidad emocional o de enfermedad emocional? ¿O una experiencia de riqueza económica o de pobreza? O sea, ¿cuál va a ser la experiencia que vas a tener aquí? Y aquí, en esta realidad, sí existe eso a lo que le llamamos bien y mal. Y solamente es la forma en la que o sea, solo es una forma de conceptualizar, de darle palabras y de darle sentido a la sabiduría que ya llevamos dentro. Fíjense en un niño pequeño. ¿Por qué llora cuando es ofendido o agredido o violentado? O sea, si han visto eso, que por desgracia es muy común, o si lo han vivido, lo saben, ¿no? O sea, eres un niño, nadie te ha enseñado nada de las cosas, o tal vez no te las han enseñado con palabras, pero con el comportamiento, con la energía que transmite el comportamiento de la gente, tú ya empiezas a darte cuenta qué se siente bien y qué se siente mal, qué cosas dañan y qué cosas no dañan. Y no te tienen que sentar y, a ver, te voy a repetir que esto está bien y esto está mal hasta que te lo aprendas. No, o sea, solo convivirlo, consentirlo, con la experiencia, el alma reacciona. O sea, el alma está llena de sabiduría. Todos tenemos sabiduría dentro desde que nacemos, ¿ok? Pero la forma en la que el alma se manifiesta aquí, pues es a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Así es como se manifiesta aquí, y tiene que como traducirse a esta realidad en la que vivimos. Y esa es una forma de traducirse. Cuando decimos que está mal agredir a alguien, agredir a cualquiera, ¿verdad? Pero está muy mal que un adulto agreda a un menor, o que envidie a un niño, o que maldiga a un niño, ¿no? O que los padres maldigan a sus hijos, ¿ok?
y lo ves que está mal, tú piensas que está mal, sientes que está mal, o eres el niño que lo vive y le duele, o sea, eso te parte el corazón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene una reacción tan fuerte en ti? ¿O por qué te despiertas esas emociones en ti que estás conociendo apenas? Porque eres un niño. O sea, nadie te ha enseñado esto es tristeza, esto es enojo, esto es dolor, pero tú puedes sentirlo. Y así como se siente, así ese niño haciendo ese berrinche, ese niño llorando, ese niño incluso preguntándose o preguntándole a los padres, ¿por qué me maldices? ¿Por qué me tratas así? O sea, ¿no han visto eso? ¿O no lo han vivido? Esa ya es sabiduría. Ese es el alma mostrando su sabiduría, traduciéndola aquí de la forma en la que nosotros lo entendemos. ¿Ok? Entonces, no se dejen engañar. Ya basta de ese discurso falso. Decir que algo es bueno y algo es malo no es tampoco una condena. O sea, no estamos condenando a nadie. La gente puede cambiar, cambiamos todo el tiempo, todos los días. ¿Ok? O sea, yo creo que hasta el que tú veas más hundido o más perdido o más aterrado, condicionado, dogmatizado, puede cambiar. O sea, tiene el potencial de hacerlo porque tiene un alma dentro de él. ¿Ok? Tiene el potencial de hacerlo, todos lo tenemos. Ahora que para hacerlo pues hay un montón de cosas que hay que hacer, que van a ser más fáciles o más difíciles dependiendo de un montón de cosas. Pues sí, pero todos tenemos el potencial de cambiar porque todos somos alma, todos somos espíritu, todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Y el hacer diferencias entre nosotros tampoco es un delito ni un pecado. Sí hay diferencias, muchas diferencias. Unos somos más altos, otros somos más bajos, otros somos más delgados, otros somos más llenitos, otros tenemos los ojos verdes, otros los tienen cafés, otros... Yo no tengo los ojos verdes, solo es un ejemplo. Pero hay muchas diferencias. Nuestra edad, nuestra estatura, yo mido 1.59, alguien mide 1.58, alguien mide 1.60. Y así, o sea, de todos colores y sabores. Hay muchas diferencias en los idiomas en los que hablamos, nuestra forma de expresarnos, las escuelas en las que estudiamos, los lugares en los que nacimos, hasta en nuestras creencias hay diferencias. Pero todas esas diferencias no nos quitan valor humano ni nos dan valor humano. El valor humano es inherente a nosotros, nacimos con él. ¿Ok? Nacimos, ya lo tenemos, todos valemos lo mismo. ¿Ok? Todos deberíamos de amarnos, todos somos amor, por eso deberíamos amarnos. Y eso es lo que está en nuestro interior. Allí escondido, es como una llamita. Está escondido debajo de todas esas capas y capas y capas que nos hemos puesto para protegernos y defendernos y escondernos y no sentir o fingir que no sentimos, o evadir el dolor o evadir nuestra realidad. Y lo entiendo, o sea, se entiende porque el mundo en el que hemos crecido en su mayoría es cruel. No todo, pero ha sido muy cruel. Entonces se entiende que estemos construidos de esa forma. Sería raro que no fuera así. Pero aunque nosotros no nos demos cuenta, ese amor está allí. Porque es lo que somos, o sea, es lo que nos mantiene vivos. Y sí, o sea, perdemos ese valor, pero es solo una ilusión. Lo perdemos cuando solamente nosotros nos lo quitamos con nuestras creencias. Que cuando creemos que no valemos, o cuando empezamos a poner nuestro valor por nuestras características físicas, si somos muy atractivas o no, o si tenemos un cuerpo sexualmente atractivo o no, o si tenemos mucho dinero o poco dinero, ¿ok? Y nosotros pensamos que eso da nuestro valor y así nos lo quitamos. Pero eso es una ilusión, o sea, es una ilusión de la mente, porque no es así.
¿ok? Es una ilusión que estamos creando. O igual podemos perder el valor cuando le creemos a otro que nos lo dice y que nos lo quita, que nos dice las mismas cosas, que nos dice que no valemos menos que nuestro hermano porque nuestro hermano es más listo o es más fuerte o saca mejores calificaciones o gana más dinero, aporta dinero, y entonces ya nos lo creemos, ¿no? Pero tenemos que creerlo para que sea así. Lo mismo que hace y ha hecho a través de la historia todo este bonito mundo de la moda y de la música y de la televisión. O sea, eso es lo que hace, esos son los mensajes que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo creemos, pues allí es donde lo perdemos. O sea, vamos haciendo como si fueran fracturas en nosotros, como si fueran grietas por las que puede entrar más y más dolor. Pero es porque, otra vez, nos lo estamos creyendo y es una ilusión, no es real. Entonces, en realidad, no se pierde ese valor, todos tenemos valor. Y justo esa también es la razón por la que nuestro ego sea tan fuerte, o sea, tan difícil de domar, como una bestia así, o como un tren que va descarrilado a toda velocidad y echando humo y va rápido y rápido. Así se comporta nuestro ego, pero es porque está asustado. ¿Cómo no va a estar asustado? O sea, esta vida no es fácil, ¿ok? La mayoría no crecimos en hogares felices, ni cerca de serlo, ¿no? Ni seguros de ninguna forma. Entonces crecimos protegiéndonos. Y si así nos fue a nosotros, imagínense a nuestros padres o a nuestros abuelos. Aunque eso no los justifica, ¿verdad? Pero lo explica. O sea, explica por qué estamos construidos de la forma en la que estamos construidos. Y explica por qué el ego actúa así. Porque piensa que si no estás atento, algo te va a pasar, porque ya te ha pasado, ¿no? Bajaste la guardia y dejaste de estar a la defensiva, dejaste de estar hipervigilante y algo te pasó por el ambiente en el que vivimos, ¿ok? Y es que en realidad esa es una de las funciones del ego, protegernos, cuidar de nosotros, ¿ok? Fíjense. Este ego se puede explicar o se puede entender de varias formas. Pero una forma o una de esas formas es que está construido de creencias. De creencias que en su mayoría creencias que otros nos dijeron, ¿verdad? Porque se empieza a construir justo desde que somos niños, bebés, o hasta desde el vientre de nuestra madre. Por eso ya es irnos a los extremos. Vamos a dejarlo en cuando somos niños, ¿ok? Cuando somos niños nos llenamos de creencias, la mayoría erróneas, porque las tomamos de la televisión o de nuestra familia, que pues igual no siempre fue su intención dañarnos o darnos creencias tan dañinas, pero pues fue lo que pasó, porque cuando eres niño eres como una esponja que todo lo absorbe, ¿no? Y muchas de estas creencias lo que hacen es dañarnos, porque la mayoría suelen ser negativas, ¿no? Entonces puedes crecer con la creencia de que eres malo para algo o bueno para otra cosa. Y obviamente que esas creencias en las que eres malo para algo, pues son como pueden ser un punto de debilidad, ¿no? O de vulnerabilidad. Pero hay otras creencias que te pueden decir que eres, que eres muy, muy rápido, o tener la creencia de que eres muy, muy listo, o que eres amado, que algo así.
o que debes alejarte de ciertas personas, ¿no? La creencia de que esa persona, ya vi que esa persona es violenta, ya vi que esa persona golpea gente, eso me asustó, entonces yo no me le voy a acercar a esa persona, ¿no? Y creces con esa creencia. Y esa creencia en realidad lo que está haciendo es protegerte. O sea, no todas las creencias funcionan así, pero otras sí. O sea, el ego está, tú estás viendo la realidad, entonces tu ego actúa en función de protegerte, ¿no? Entonces, pues gran parte, o sea, ese sería el ego más sano, o a lo que tendríamos que llegar, es un ego que esté, o sea, que sí, que funcione para protegernos, no para hacernos daño a nosotros mismos, ¿ok? Pero el problema es que en esa necesidad de protegernos acabamos haciéndonos daño, pero es porque no está purificado, no está sanado, no lo hemos aprendido a domar. Y mientras más dolorosas sean las experiencias que hayamos vivido, mientras más miedo sea el que hayamos sentido, más violencia, más maltrato, pues más difícil es domarlo, porque está a la defensiva. O está a la defensiva o está destruido, ¿no? Y pues destruido tampoco nos sirve de nada. O sea, lo necesitamos, aquí se necesita, ¿ok? Es energía masculina, y la energía masculina es la estructura que nos sostiene, ¿ok? Puede ser hasta un ego muy enfermo, pero que te sostenga. O sea, en algo tienes que sostener, y si no tienes, pues te caes, te desplomas, ya no hay nada, no tienes ni de dónde agarrarte para levantarte. Y es ahí cuando peor te va, o sea, esa es una víctima, o sea, te vuelves una víctima de ti mismo y de cualquiera, porque no tienes a esa mente fuerte o a ese ego dispuesto a protegerte, dispuesto a apartarte de quien necesites apartarte, dispuesto a enfrentar a quien necesites enfrentar. Que suena muy, o sea, suena como si fuera una guerra o algo así, pero es que va a depender del momento de tu vida en la que te encuentres, ¿ok? Va a depender de tu proceso, de tu estado de ánimo. O sea, yo sé, otra vez regresando a esta idea de la neutralidad tóxica, yo sé que nos piden, o se dice en el mundo espiritual, ¿no? Está el mito de que tienes que ser como un monje budista que se queda quieto y se queda imperturbable al exterior, ¿no? Aunque el exterior esté enloquecido, pero tú te quedas quieto y tú no te enloqueces. Tú solo observas y tú comprendes tú comprendes que a lo mejor no tiene que ver contigo, que tiene que ver más con los demás. Cosas así. Y sí, o sea, sí podemos llegar a eso. Yo misma he vivido eso, ¿no? O sea, sí he sido así, sí lo he... pues sí me ha pasado, ¿no? O sea, sí lo he logrado. Pero depende de nuestras circunstancias. O sea, eso lo logré cuando yo estaba excelente, ¿no? O sea, cuando estaba muy bien, de física, mental y hasta emocionalmente. Pero emocionalmente no estaba tan bien, pero física y mentalmente sí. O sea, estaba muy fuerte, estaba muy sana, estaba muy estable, ¿no? Y allí fue cuando pude lograrlo. Lo voy a platicar rápido, que no es el tema de esto, pero fue en una ocasión, en un trabajo. O sea, esta es una ocasión que yo recuerdo porque fue muy... bueno, o sea, yo no lo noté en ese momento, pero a los demás les impactó mucho. Fue en una ocasión, en un trabajo. Yo ya me iba del trabajo, era de noche, y llegó una chica. Yo empecé a escuchar gritos desde antes de que yo saliera. Escuchaba muchos gritos, pero la verdad no me importó porque pues, yo estaba muy segura de que eso no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Yo seguí en lo mío
Y ya cuando salí del trabajo apareció esta chica por detrás de mí y me siguió como, o sea, ella estaba diciendo muchas groserías, pero no me acuerdo bien porque no le presté atención. Pero ella estaba detrás de mí y como, o sea, yo estaba en lo mío, yo me estaba yendo, ¿no? O sea, no, ni siquiera la volteé a ver ni nada. Entonces de repente gritó, güera, tú güera, algo más. Y allí como que eso sí captó mi atención porque así era como me decían. Bueno, así es como muchas personas me dicen. Entonces eso me hizo voltear. Entonces yo volteé y la vi enfurecida. De verdad casi parecía que se le salía el cuerpo de la ropa. De verdad. No, o sea, iba muy desvestida. Con poca ropa. Era de noche. Y estaba así como gritando, estaba toda despeinada y así. Pero yo la vi y lo que pensé fue, no la conozco. A ver, ¿no? Repasé en mi mente, ¿le he hecho algo a alguien últimamente? No. A ella, menos, no sé quién es. Ok. Entonces, siguió sin importarme, siguió sin perturbarme y me fui, ¿no? Y entonces, o sea, medio que alcancé a ver, porque esto fue muy rápido, medio que alcancé a ver que ella saltaba hacia mí así como un jaguar, ¿no? O una hiena, no sé. Saltaba, ¿no? Porque la banqueta o la calle estaba como, la banqueta estaba como hundida, entonces ella quedaba como en la calle, que era más alta, saltó hacia mí y el resto de los compañeros del trabajo que estaban allí la detuvieron, o sea, como que la intersectaron en su salto, ¿no? Y a mí no me importó, o sea, yo ni siquiera volteé, yo me seguí, yo me fui y ya, o sea, eso fue todo. Entonces, al otro día, cuando llego al trabajo, todos estaban así como sacadísimos de onda y me miraban bien raro y así. Y yo, ¿qué, no? ¿Qué está pasando, no? O sea, yo ya ni siquiera estaba pensando en eso. Y los demás seguían bien, pues no sé, seguían pensando en eso. Y entonces me dijeron, oye, ¿qué onda con esta chava ayer? ¿Qué pasó? Y yo, ¿de qué pasó? ¿De qué, no? Pues yo no la conozco, no sé quién era, no sé ni qué estaba diciendo, ¿no? Pues yo me fui, ¿qué querían que hiciera, no? Y ya, entonces ellos me contaron que, pues ya me contaron las razones de su locura, ¿no? Y era que según ella, o sea, era otra locura, es que es otra locura. Ella estaba celosa o estaba enojada, algo así, porque según ella yo estaba haciendo que su esposo saliera más tarde de trabajar. Pero esto era todo esto era un invento, o sea, todo esto era un cuento que él le había dicho a ella, así como por decir algo, ¿no? O sea, como por echarle la culpa a alguien de que él estaba saliendo tan tarde de trabajar. Entonces se le ocurrió echarme la culpa a mí. Y, o sea, ¿yo cómo iba a saber todas esas cosas? O sea, ¿yo cómo iba a saber que él había inventado eso? Que se lo había dicho a su esposa, que su esposa ya me odiaba por eso, o sea, ¿cómo, no? O sea, yo no estaba enterada de nada de eso. Y no era cierto, o sea, yo no estaba haciendo salir más tarde a su esposo. Al contrario, o sea, él se quedaba allí a hacerse pato en el trabajo más tarde y yo no sé por qué, ¿no? O sea, no tengo ni idea, no éramos ni amigos siquiera, solo éramos compañeros de trabajo. Entonces, pues a los demás les sorprendió mucho que yo no reaccionara violentamente o que no me asustara, ¿no? O sea, ni me enojé, ni me asusté, ni nada, simplemente no me interesó. Yo seguí en lo mío. Pero, a diferencia de esa ocasión, me llegó a pasar que yo estaba enferma o que yo estaba... bueno, en mi caso fue más cuando estuve mal físicamente. Allí sí que mi ego o mi mente no fue imperturbable, al contrario, o sea, yo ya estaba perturbada por lo que por las molestias físicas, ¿no? Que eran verdaderas molestias, ¿no? Entonces eso, o sea, yo me acuerdo, eso debilitó esa... Pues no sé, o sea, no porque debilitarse algo muy negativo, ¿no? Pero ya no, o sea, en esas condiciones físicas como... ¿cómo se dice? Como vulnerables o delicadas, yo no pude actuar así. O sea, yo en verdad me caí, ¿no? O sea, mentalmente no estaba fuerte y cuando alguien
me atacaba de una o de otra forma, yo estando así de frágil, me dolía, o sea, mi ego no respondía, no se defendía, no sé, o sea, no actuaba como ese escudo que me protegía de lo que pues del exterior, ¿no? O sea, no estaba protegiéndome, no me estaba cuidando. ¿Por qué? Porque yo estaba vulnerable físicamente y mi ego también, o sea, no digo que así tenga que ser siempre, pero a lo que voy con esto es que cuando estamos vulnerables o cuando estamos más frágiles, pues esto, o sea, yo ya no sé qué tan conveniente puede ser siquiera lo de actuar así, lo de actuar imperturbable, ¿no? O sea, seguramente lo podemos hacer, seguramente lo puedes hacer, pero no sé si eso sea lo más correcto, o sea, si esa es tu situación, como en mi caso lo fue, ¿no? Y no te queda de otra y tienes que estar allí, pues sí, o sea, vas a tener que levantarte, o sea, vas a tener que ser mentalmente muy fuerte. Pero lo más apropiado sería que no estuviéramos en un lugar así. O sea, que las personas de las que estuviéramos rodeadas, el ambiente del que estuviéramos rodeado, fuera un lugar que nos acogiera, que nos abrigara, que nos acompañara cuando nosotros estemos frágiles, cuando nosotros estemos heridos o estemos débiles. ¿Ok? O sea, eso es lo ideal, para que podamos sentir nuestra tristeza, nuestro dolor, para que lo liberemos y no lo atoremos. ¿Ok? O sea, eso es lo que debemos buscar lugares donde ser vulnerable, donde ser frágil, donde estar enfermo no sea una razón para que se nos ataque, o no sea un impedimento para defendernos. O sea, que no te puedas permitir estar frágil, porque si estás frágil no te vas a poder defender del exterior, no te vas a poder cuidar del exterior. Oye, pues ¿en qué entorno estás? ¿Sí te das cuenta? Ese no debe ser tu hogar, no, ni siquiera debería ser tu trabajo, ni tus amigos, o sea, todo lo contrario, debería ser un lugar en el que puedas caerte y no importa. O sea, hay gente que se siente ahí contigo en el suelo a llorar contigo, o que te levante del suelo y bueno, vamos a llorar, lloramos aquí en el sillón. O sea, no tienes que caer al suelo porque estoy yo aquí contigo, ¿no? O no te tienes que caer solo. O si te caes, yo te levanto, yo te ayudo a levantarte, ¿no? O te acompaño, estoy contigo en lo que tú tomas las fuerzas para levantarte. ¿Ok? Y es que justo cuando vivimos en esos entornos hostiles, ¿no? Tan hostiles, tan violentos, y no nos permitimos sentir nuestro dolor porque no podemos, o sea, nos comen vivos si lo hacemos, ¿no? O sea, nos van a comer vivos. Entonces lo silenciamos y nos ponemos este traje de guerrero, que no es del todo, o sea, que sí tiene el propósito de cuidarnos, pero el problema con esto es que se nos puede volver una forma de sobrevivir o una forma de ser, en la que aprendamos que esa es la única forma de ser y que como así yo me cuido, ¿no? Así yo me protejo, entonces funciona y entonces así voy a ser, no tengo que ser de otra forma. ¿Entienden? Entonces nunca nos permitimos sentir, no nos permitimos expresar nuestro dolor y pensamos que está bien quedarnos en esos lugares porque ya encontramos una forma de sobrevivir a ellos. Y no, o sea, otra vez eso es ser extremadamente exigentes con nosotros mismos, extremadamente perfeccionistas. Es la idea de tenemos que ser fuertes, si no eres fuerte no vives, no vas a sobrevivir. Oye, sí tenemos que ser fuertes, pero también somos vulnerables, también tenemos que ser vulnerables a veces. O sea, eso, pues somos humanos, ¿de qué forma quieres que actuemos, ¿no? ¿De qué forma quieren que actuemos? ¿Nos neguemos a nosotros mismos? Entonces, otra vez, si estás en esa situación,
pues sí, no te va a quedar de otra que ser fuerte, más fuerte de lo que alguna vez has sido, mucho más fuerte de lo que has sido toda tu vida, ¿verdad? Es una fuerza sobrehumana. Pero que no, o sea, úsala para salir de allí, no para quedarte a vivir allí porque ya encontraste que es una forma en la que puedes hacerlo. No, vete, ok, ese no es tu lugar, o sea, no es tu familia, Dewey. En serio, no, porque vas a perder tu humanidad y vas a perder tu sensibilidad y te vas a volver igual. Y recuerden que la evolución de la víctima es el victimario, ¿ok? Si fuiste víctima y no sanas todo eso y no te alejas de tus victimarios, tú te vas a volver un victimario más, ¿vale? O sea, ya eres víctima, eso ya está horrible, y luego eres victimario, es mucho más horrible y es un círculo vicioso, ¿ok? Entonces, o devuelves el victimario o te matan allí o... Ay, ya usé esa palabra, ¿no? La palabra con M. Pero sí, o sea, ¿qué más te puede pasar si estás en ambientes tan hostiles? ¿Ok? Entonces, pues de allí lo que decía que sí existe el bien y el mal, y también que las cosas pueden o no pueden ser neutras, ¿no? Cuándo sí pueden ser neutras y cuándo no, y que tengan cuidado con esta neutralidad tóxica, ¿no? O sea, la gente manipuladora, la gente violenta, la usa para justificarse, para justificar su maltrato, ¿ok? O tú mismo la puedes usar para justificar el no alejarte de las personas que te hacen daño, el no alejarte de tus propios victimarios, ¿ok? El no cambiar tu entorno, no cambiarte a ti porque vives solapándote diciendo que todo es neutro, ¿ok? Espero se haya entendido el mensaje. Y bueno, eso sería todo. Adiós. Y es que también en todo esto que acabo de decir se puede, o sea, podemos darnos cuenta de algo. Que, o sea, hacia cualquier lado que nos hagamos nos podemos caer. ¿Ok? Por eso se dice que tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Pero imagínense el equilibrio, yo lo imagino así, como una persona que camina sobre una cuerda. Ya ven que esto era muy, o es, no sé, muy común en los circos. Entonces, vean a la persona o imagínense a la persona que va caminando sobre esa cuerda. O sea, él va caminando, no se detiene. A veces se detiene tantito cuando necesita retomar el equilibrio, pero luego sigue caminando, ¿verdad? Y a veces se hace hacia un lado, un poco más hacia un lado, luego un poco más hacia el otro lado, pero ahí va, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero, o sea, si se hace mucho para la izquierda se va a caer, si se hace mucho para la derecha también se va a caer, pero como sea, sí se mueve hacia los lados, ¿ok? Eso es moverse. Pero la idea de esto es mantenerse en el centro para que no se caiga. Entonces esto lo podemos usar, yo creo que con cualquier cosa, inclusive con el bien y el mal, inclusive con la neutralidad. O sea, si te haces mucho hacia el lado de la neutralidad, imaginando que la neutralidad esté de un lado, te vas a acabar rompiendo todo lo que se llama cara, ¿no? O sea, te vas a caer. Si te haces mucho para el otro lado, el del bien y el mal, ¿no? Que en este caso podría ser como, pues sí, como nuestra concepción humana de ver las cosas, o la parte humana que tenemos, pues igual, porque es una vida muy miserable, o sea, es una vida muy vacía, cuando no tienes a Dios en tu vida, ¿no? O no tienes algo de espiritualidad en tu vida, porque pues es lo que eres, ¿no? Nada más lo estás negando. Entonces este lado de la neutralidad, pues simbolizaría el lado espiritual. Pero entonces acuérdense, si se hacen mucho para este lado, también se pueden caer y se pueden tirar todos los dientes, se pueden lastimar, ¿ok? Y si te caes mucho para el otro lado, el lado humano, el lado de la dualidad, que es el bien y el mal, lo mismo. Entonces tenemos que buscar avanzar por en medio, ¿ok? Que un día nos vamos a hacer mucho para un lado, ¿ok?
que en otra ocasión nos vamos a tener que hacer más para el otro lado, pues sí, pero eso es parte de equilibrio. Y lo mismo en mi ejemplo de cuando la chica me saltó encima. O sea, eso ya era mi ego, ya era mi mente protegiéndome. Es que cuando hablamos de proteger, normalmente se asocia o lo asociamos con agresividad, como un guerrero, ¿no? Y no tiene que ser así. En mi ejemplo, esa ya fue mi mente protegiéndome, sin reaccionar con miedo o con enojo. Pero en otras ocasiones no fue así. En otras ocasiones sí grité o hasta insulté. Pero en ambos ejemplos, mi ego cumplió con su función. Yo creo que la más importante que tiene, o de las más importantes, era ver por mi bienestar. ¿Ok? Pero otra vez, vamos a lo mismo. Si te sobreproteges, si tienes un ego sobreprotector, también te vas a hacer daño. Y si no te proteges, si estás completamente descubierto, vulnerable, pues igual. Y otros también te dañarán y se aprovecharán de ti. Entonces, por eso es que, pues yo los aconsejaría a buscar este equilibrio entre lo humano, que es vivir en dualidad, y el espíritu, que vive en unidad, que él ya lo tiene todo y todo lo es, todo lo comprende, todo lo ama. ¿Ok? Que es abrazar en totalidad lo que somos, espíritu y alma, y cuerpo y materia. Y eso sería todo. Gracias. Espero que les resuene. Y recuerden, pregúntenle a su corazón. Su corazón. Allí está la sabiduría. La verdadera sabiduría está en el corazón. Adiós. Gracias.